Bueno, Turanqueros, nos encontramos en la zona conocida como el Calvario, calle que actualmente es conocida como, con el nombre de Pedro Betancourt, poeta local de aquí de Agulo, y lo que era lo que dijimos antes, la antigua calle real, eje principal de lo que era, de recorría lo que era el casco urbano de Agulo. Estamos leyendo aquí este almacén de aquí, digamos que debe su importancia, o sea, Agulo debe en parte su gran importancia a él, ya que era un antiguo almacén donde se empaquetado de empaquetaba. plátano. Exacto, lo llaman Transportador. el transportador, exacto. Antiguamente lo que era Agulo era muy importante en el tema de las plataneras, si se fijan alrededor tiene como terrazas, donde antiguamente era muy importante el cultivo aquí en el municipio. Hay en los carteles informativos de todas formas tendrán fotos de lo que era el pueblo de Agulo a principios del siglo XIX y el siglo XX, y se ve lo que son los cascos separados por lo que son cultivos de platanera. Muy bonito. Sí, era todo muy verde, muy lleno de plataneras y demás. Entonces el transportador debe su nombre a eso, porque era donde se empaquetaba toda esta mercancía, lo que exportaban al exterior, y lo llamaban el transportador porque consistía Como teleférico. sí, era un teleférico, o sea, un trabajo de ingeniería, bueno, aquí, en el que Claro. consiste un teleférico con cables de acero y demás, que transportaba toda esa mercancía, al ser el terreno tan Tan vertical, escarpado. lo llevaban hasta lo que es el pescante. El pescante era una especie de muelle desde donde salía toda esta mercancía y se exportaba al exterior. Y también, acuerdo, también se utiliza no solo para mercancías, sino también para personas, en la entrada de personas, porque las comunicaciones del interior de la isla no son como ahora. En aquella época eran bastante malas. Malas. Era preferible, y sobre todo en la zona de La Gomera, hacer este tipo de pescantes, y tanto para la mercancía como para las personas. Exacto. Pues ahora mismo, por lo visto, dicen que ya está derruido por un maremoto que hubo con anterioridad y se vino abajo. Seguimos por lo que es la antigua calle rural, la que vimos el poeta Betancourt, y vamos a pasar justo por delante de lo que era la última venta que queda en lo que es el pueblo, que por lo visto eran muy numerosas en el pueblo. Así que mucha escándalo por aquí. Vamos a pasar por Víveres Marinos. Sé que antiguamente, como era muy rico en exportación y en demás, Víveres Marinos aquí de los eran muy ricos, había muchísimas ventas y demás donde se vendían muchos productos exportados, o sea que se traían de fuera, como la mermelada, azúcar y demás. Bueno, Turanquero, seguimos con el paseo, después de ver lo que es la antigua venta de Marina, y la verdad que es una preciosidad. No es que lo recree, es que es así. Es las ventas de antes de aquí La de de Canarias. siempre, sí, exactamente. Y nada, un dato importante que se nos pasó antes. Sí, decir de que aquí fue el primer sitio de La Gomera donde se instaló el teléfono. Donde hubo un teléfono, o sea, lo que era el pescante, era tal la importancia que tenía el pescante para el tráfico de mercancía, personas y demás, que fue donde se puso la primera línea de teléfono de la isla de La Gomera. Así que nosotros seguimos. Bueno, ahora nos encontramos, al fondo tenemos lo que es el tercer núcleo de lo que es el municipio de Agulo, o lo que es el pueblo de Agulo, que es el barrio del Charco. El barrio del Charco, por lo visto, antiguamente los habitantes vivían más para aquí, para lo que es el Risco, pero después de una fuerte tormenta de lluvia, el derrumbamiento produjo que se enterraran todas estas viviendas, y todos esos habitantes, estos vecinos que vivían ahí, formaran lo que es este barranco. El barrio del Charco, que por lo visto, El barranco. sí, es que se me mezclaron todos los datos. El tema es que el barrio debe su nombre porque cada vez que llovía en aquel entonces se formaba un charco en la barranquera, lo que era una especie de cañada, una especie de llano que por lo visto se formaba ahí. Después de las lluvias y de las tormentas, pues se formaba un charco, y de ahí viene lo que es el barrio del Charco.
Y por otro lado, luego en lo que es el Camino Real, que lo vimos antes lo grabé más cerquita, que transcurre por aquí, donde mismo tengo el dedo, el Camino Real antiguo, antiguamente el único acceso de comunicación que tenían entre Agulo y Vallehermoso. Por lo visto en la actualidad todavía, cada vez que sacan al santo, a San Marcos, que es el patrón del pueblo, pues todavía siguen haciendo procesiones con el santo, acompañando al santo con bailes y cánticos que se hacían en aquel entonces cada vez que se iba por el Camino Real hacia Vallehermoso. Así que tienen historia los niños aquí, parece que no. Pues vamos a seguir nosotros con el paseito. Bueno, ahora mismo nos encontramos en lo que es el barrio de Las Casas y al fondo tenemos el barrio de la Montañeta. Entre medio tenemos lo que eran las zonas de cultivo que antiguamente eran ricas en plataneras y demás y ahora pues está un poquito más abandonadas. Por lo visto desde este punto, lo que eran los habitantes del barrio de Las Casas unidos con el barrio del Charco, se ponían a cantar lo que comentamos antes, las tradiciones estas de las fiestas que eran de cantarse unos a otros satíricas y cánticos, improvisaban cantos por picarse los piques que dijimos antes y se cantaban desde aquí. Ellos, los del barrio de Las Casas, junto con los del Charco, cantaban desde aquí y le respondían los de la Montañeta desde el otro lado, que según estamos leyendo aquí, desde la zona lo que ellos llaman la Alameda. Otro punto importante es que ellos en su festejo pues decoraban mucho las casas, lo que eran los barrios, los piques contribuían a ver quién decoraba mejor su barrio, sus calles, su todo. Entonces todo consistía en ser los mejores, elegían una reina que los representara a cada barrio y competían a ver cuál era la más guapa, la más todo. Según estamos leyendo, el motivo por el que en 1979 se pierde esta tradición es porque la juventud de la zona, pues por emigración para trabajar, estudiar a Tenerife y demás, pues son los que llevaban a cabo estas tradiciones y claro, no estando ellos, pues se fue perdiendo poco a poco hasta que en 1979 se dejó de celebrar. Así que una pena. Pues nada, turbenqueros, hasta aquí la visita de Agulo. Espero que les haya gustado como nos ha gustado a nosotros, por la verdad que nos ha encantado. Sigo pensando que para mí es uno de los pueblos más bonitos de La Gomera y de Canarias en general. Y eso, pues nada, nosotros seguimos con la ruta Gomera y hasta aquí por lo menos la visita de Agulo. Una cosa que hay que
Que mira también, además del pueblo que es muy bonito, es mirar los bordes del barranco donde llegaban a construir, a donde llegaban a hacer las terrazas para poder construir, no, para poder plantar. Aprovechaban cualquier tramo del terreno donde se pudiera hacer una terraza para poder plantar lo que sea, papas, plátanos, trigo, cebada, como que el borde, por ejemplo, todo el borde de lo que es el acantilado, lo aprovechaban para lo que era la agricultura. Sí, digamos que Agulo está rodeado de lo que es una muralla natural, que presumiblemente parece como que hubo un derrumbe o algo así, y ellos están asentados en lo que es la parte donde más llana, bordeado por muros naturales de lo que es el acantilado, que es lo que dice Jorge, aprovechando todas las caídas de agua que tienen, formando terrazas, tal y como más o menos vimos en Valle Gran Rey también. O sea, generalmente La Gomera, por lo general, al ser tan abrupta, aprovechan más el tema donde cae agua, hacer terrazas para cultivo y demás, generalmente siempre construyendo en rocas altas o para dejar el paso del agua y poder hacer lo que es los canteros, las terrazas o las fincas cercano al paso del agua, que es lo importante. Esto se suele ver en toda Canarias, sobre todo para el aprovechamiento de lo que son las tierras para poder cultivar, pero aquí, sobre todo en La Gomera, por cómo es el terreno, pues no. Pues nada, Turlenquero, hasta aquí lo dicho, la visita a Gulo. Nosotros nos vamos al coche a darle agua al teno y continuamos la ruta. Vámonos.